Ok, saludos muchachos, espero que todos estén muy bien. Una vez más estamos aquí para hablar en esta ocasión de secretos para una entrada perfecta. No es que les voy a decir cuál es no existe bola mágica en el mercado o bola mágica en el trading que les diga que todo aquello que cumpla estos requisitos que les voy a decir va a ser factible. No existe nada que les vaya a ser infalible, no lo hay. Al final de cuentas todo se va a centrar en la gestión de riesgo, lo que les va a permitir ser rentable al final de cuentas, ¿no? Pero entonces si buscas aquellos detalles específicos que te van a tratar o van a tener mayor probabilidad, porque al final de cuentas nosotros todo lo que analizamos se va a basar cuando lo vayamos a ejecutar en probabilidades. Hay probabilidades dependiendo de cómo sean las características de la entrada, de que tenga mayor probabilidad de éxito o quizás tenga menos probabilidades, ¿no? Entonces, gran parte de estos secretos son realmente ser paciente, tener la paciencia, esperar el momento de reconocer la zona, dejar que el mercado llegue a ella, y en el momento que llegue a ella, ahí sí vamos a apretar el gatillo. Es en ese punto específico donde tú tienes que tomar la decisión en base a los criterios que tú decidiste para ejecutar esa entrada. Entonces, básicamente todo se va a centrar en estructura, que es como decir una de las cosas principales, porque es el que te va a decir cuál es la direccionalidad que está regente en el momento en el mercado, ¿no? Si la estructura está bajista, la mayor probabilidad de que el movimiento efectivo sea a la baja, a menos de que tú estés llegando a un punto de reversión, de que estés llegando a una zona donde el precio podría venir bajando, resulta que en un momento llegó a un punto específico y ahí reacciona hacia arriba. Es lo que tienes que estar atento. Estructura entonces es una de las principales. Después vamos a tener liquidez, que te va a decir dónde no entrar. Si tú ves que estás llegando a un punto que te puede resultar bonito, sí, se ve perfecto, pero ese punto específico está plagado de liquidez, lo más probable es que lance un mechazo para barrer, ahí no vas a operar. La liquidez te va a filtrar un punto donde que parece muy bonito, pero resulta que no, mejor espera el siguiente, que el siguiente puede ser un mechazo y reacciona. Entonces cuando esto sucede es más sabroso aún, porque llega, toca y reacciona y se va de inmediato. Entonces otro punto son los order blocks. Es este punto en específico el que te va a decir en qué nivel claro es donde tú vas a buscar operar. Si tienes un gran movimiento, dentro de ese movimiento evidentemente ya lo vamos a ver de igual forma en gráficas, ¿no? Dentro de ese movimiento se te van a formar bloques de órdenes, puntos específicos donde van a estar acumulados gran cantidad de órdenes que van a hacer reaccionar el precio. El precio va a reaccionar única y exclusivamente por órdenes ejecutadas, por ejecutar, por stop loss, todo este tipo de cosas. No existe una EMA que haga reaccionar el precio, no existe lo siento. No existe una línea tendencial, no existe un patrón, no existe nada. Básicamente el precio se mueve oferta y demanda. Si llega un punto donde hay mucha oferta, reacciona. Si hay un punto donde hay mucha demanda, reacciona. No hay otra cosa que lo haga reaccionar. Todo lo demás que te digan es mentira. Entonces, otro punto que a mí me gusta mucho es Fibonacci. Tratar de ayudarme con Fibonacci para lograr filtrar dentro de todos esos order blocks, porque resulta que el mercado ahorita está bastante complejo y entonces nos pone un montón de order blocks consecutivos que no logramos identificar cuál, dentro de todos esos cuál voy a quedarme. Entonces para eso nos vamos a tratar de ayudar un poquito con Fibonacci. De ejemplo vamos a usar un gráfico que les había comentado en el canal Free hace unos días, donde me habían solicitado que analizara el link. Este es el canal de la comunidad, el que guste perfectamente puede unirse, les dejaré de igual forma el enlace aquí en la descripción. Entonces yo les estaba comentando que el link está formando un buen choch, cambio de carácter, primer cambio de estructura para tener un movimiento alcista, perfecto. Pero algo importante era ver cómo era la reacción del precio tras llegar a este B y B. Ya vamos a ver por qué se ve y B. Entonces, en 7,891 les había comentado una posible operativa en short. Entonces nos vamos ahora al link, tengo por acá abajo, revisamos a gráfico de una hora y esta tal cual fue la orden que se ejecutó. Entonces, ¿por qué ahí? Vamos entonces a lo importante, ¿no? Siempre vamos a analizar el precio revisando primero la estructura. La estructura la identificamos desnuda, tratamos de quitar todo aquello que nos vaya a estorbar dentro de la gráfica. Entonces si vemos link en gráfico de 4 horas a macro, lo que tiene es un rango.
un rango que se ha estado comprimiendo poco a poco. Muy bien, entonces ahora vámonos un poco más cerca y estaríamos viendo que aquí levemente nos hizo un pequeño quiebre que no me termina de llenar, ¿no? Porque si yo lanzo un Fibonacci de aquí a aquí, de hecho ya está marcada aquí como zona de stop loss, y le había comentado de que tuvo rechazo en el 1.27 Fibonacci. Cuando yo veo este tipo de cosas no me gustan mucho, porque puede ser que este movimiento que se desarrolló aquí haya sido únicamente para barrer liquidez en este punto y nuevamente irse a la baja. Cuando yo veo esto me está indicando de que la mayor probabilidad, como les digo, es irme a la baja. Muy bien, mi estructura me está diciendo que la direccionalidad principal a la baja. Listo, eso es lo que me dice la estructura. Entonces ya después de que yo veo que la estructura es a la baja y que voy a buscar puntos de entrada en short principalmente, más sin embargo no nos vamos a cegar, y yo siempre busco ambos lados. Entonces les había comentado que teníamos este Bearizo de acá, justamente cuando envié el gráfico estábamos en este punto, y teníamos una zona inferior, este nivel de acá, que es zona OT. Principalmente yo busco operar estos niveles zona OT, ya les voy a decir de qué se trata. Entonces teníamos el Bearizo en este punto. Si nos vamos a gráficos de 2 horas, creo que se ve mejor. Justamente esto forma ser un Bearizo, todo este señor de aquí. Pero este Bearizo es muy grande, ¿no? Si lo vemos, tiene un tamaño de 1.5%. Es muy grande para la operativa que a mí me gusta aplicar. A mí me gusta aplicar trade con stop loss de 1%, 0.5, 0.8. Mientras tú menos le pongas el stop loss, mayor capital te vas a permitir meterle en el trade y arriesgar menos dinero. Es lo sabroso de esto. Vas a llevarte mucha ganancia arriesgando muy poco. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a temporalidades menor y trato de refinar este order block. Resulta que dentro de ese order block yo identifiqué que en 7891 me gustó ese punto específico. Ahí justamente donde yo veo la intersección de estas dos mechas, me quedaría con lo que se llamaría un rejection block, que sería este punto específico. Ahí yo buscaría mi entrada. Ahí fue donde la marcamos, esa zona amarilla. Resulta que llegó un poquitico más arriba. ¿Y qué nos hizo? Es algo que también hay que estar atentos, de que ahora tras ese nuevo movimiento nos hizo un equal high. Déjame borrar esta de acá. Equal high, máximos iguales, simplemente eso es lo que significa equal high. Entonces, ¿qué sucede? Ya posteriormente, teniendo yo equal high aquí, esto se llama liquidez. Esto básicamente lo puedes poner como equal high o simplemente como liquidez. Posteriormente, lo más probable que venga a ser el precio tras llegar nuevamente a este punto sea barrer esa misma liquidez. Por eso la liquidez me dice que aquí no voy a operar, porque el precio va a lanzar una mecha, sea para rechazar en cualquier punto de este. Resulta que ya yo no operaría, y por eso puse un stop loss pequeñito aquí, porque a partir de esto había un imbalance. Todo esto es imbalance. Entonces, si el precio rompía este nivel, nada iba a hacer poniendo un stop loss por acá arribota grandote, si igualito el precio donde iba a reaccionar sería por estos niveles superiores. Si tú ves imbalance, a menos de que te encuentres un fair value gap, un order block oculto de tipo 2 por estos lados, no te lances una operativa con stop loss grandes. Opéralo con stop loss chiquiticos y verás que será mucho mejor. Entonces la liquidez te dice dónde no. Ya sé que en este punto en específico, para la próxima link dejo liquidez. De igual forma, él estaba gestando liquidez por este mismo lado. Vamos a borrar ya todas estas líneas. Vamos a borrar esto. Ok. Entonces, cuando ustedes vean trendline, líneas tendenciales, este tipo de cosas, también es liquidez. El precio poco a poco reaccionó, lanzó un mechazo, tuvo una pequeña reacción y siguió a la baja. Sigue haciéndome estructura bajista. Mientras el precio siga haciendo estructura bajista, tú puedes seguir dejando correr este trade. ¿Por qué? Porque si ven, a partir de que empezó a desarrollar este rechazo, ¿qué es lo que primero que nosotros vemos? El choch, cambio de carácter. El que no lo conoce, hay un video previo donde hablo completamente de esto. Cuando ya veo choch, perfecto, lo más probable es que el precio venga a retestear tal cual. Vamos a borrar esto para que sea mejor, o vamos a correrlo para acá. Tal cual, el precio vino y testeó este order block de una hora. Vamos a ver si en 30 minutos se ve más bonito. Sí, resulta que este señor justamente en el open del order block de 30 minutos. Entonces rechazó ese punto. ¿Y qué es lo importante? De que sigue desarrollándonos movimiento bajista. Mientras el precio me empiece a desarrollar o me siga desarrollando mínimos y máximos descendentes,
ya yo sé que puedo mantener, pero que ya me está avisando también. Ya aquí en este preciso momento se me fija una alarma porque cuando tú veas que hizo un primer quiebre de estructura, miren que él había desarrollado este máximo previo, ¿no? Rompió ese máximo previo, entonces tenemos un primer chocho, cambio de carácter. Ahora, ¿qué es lo siguiente a hacer? Si el precio viene y me aguanta y no me desarrolla un nuevo mínimo más bajo, ya esta estructura es altamente riesgosa de mantener. O sea, ¿por qué? Porque aquí entonces el precio lo que vino fue retesteó este nivel de acá, rechazó en el Baileys, viene, retestea este mismo nivel que está aquí y lo más probable es que ahora se vaya para arriba a barrar este siguiente punto. Entonces ya aquí tú evidentemente debiste haber estado tomando ganancias, tu stop loss ya está en break even, ya aquí riesgo no tienes que tener, ya aquí básicamente lo que vas haciendo es corriendo el stop loss poco a poco a ganancia hasta que llegue un punto en que te saque. Entonces ya sabes cómo es. Ahora, la parte en la que vamos a usar Fibonacci, siempre el Fibonacci lo vamos a usar desde el inicio del impulso hasta el final. El último impulso que te desarrolló esta moneda fue este, ¿no? Entonces, estos son los niveles que yo tengo marcados. Ya de esto he hablado muchísimo, de hecho hay un video también hablando netamente de Fibonacci. Entonces, los niveles de 78 y 88 son la zona OT, Optimal Trade Entry. De ahí yo me voy a ir a buscar, vamos a quitar también todo ese... Dentro de toda esta zona, es lo que les digo, y veces que no los complican, entonces podría el precio reaccionar en este punto o podría venir a buscar el origen. Es ahí donde uno va a tratar de ayudarse con Fibonacci, encontrar ese punto específico que confluya con zona de order block, que no haya alta liquidez en ese punto y que me ayude que haya niveles de Fibonacci. Entonces si vemos tal cual en el 78% tenemos un order block de 30 minutos. Si tratamos de ver, probablemente acá, vámonos a 15 minutos, probablemente acá haya también liquidez de forma así. Toda esta compresión que se forma aquí es parte de la liquidez. ¿Qué me dice eso? Puedes aventurarte a operar este order lot de 30 minutos, pero de nada te sirve poner un stop loss grande. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría hacer? Operar este order lot que te confluye con nivel Fibonacci de zona OT. Entonces la operación sería, vamos a tratar de ver mejor la estructura de SOE. Es básicamente una doji, a 15 minutos una doji, a 30 se ve un poquito mejor, a 30 me gusta más, que tiene estructura tipo de rejection. Entonces aquí yo buscaría una operación en el 50% de este order lot. ¿Qué es la diferencia de operar en el 50% y en el open? Van a ver acá. Si opero en el open y pongo el stop loss por debajo del order lot, me queda un stop loss de 0.5. Vamos a promediarlo 0.6, muy bien, quedaría como por acá. Pero si yo decido y lo opero en el 50%, viendo que tiene probable estructura de rejection, me va a quedar un stop loss de tan solo 0.4. Esas pequeñas diferencias, cuando vamos y sumamos en todas las operativas que desarrollé en una semana, en un mes, resulta que es bastante. Por eso aquí los pequeños detalles cuentan altamente. Entonces tengo este posible punto, me lanzo, entonces ya sé que por acá abajito nada hay que buscar, porque liquidez, en liquidez nadie inventa, te quedas y esperas el siguiente nivel importante. Entonces nos vamos a una hora, me gusta buscar a una hora, es todo este order block grandote por acá. Ya sé que aquí está bastante complejo, ¿sí? El order block es todo este señor grandísimo por aquí. Voy y refino a 30 minutos. Resulta que a 30 minutos nos queda este señor de aquí. Vámonos ahora a 15, a ver que si tenemos mejor información. A 15 nos terminaría quedando este de aquí. Y finalmente esa sería la zona a operar siguiente. Sería básicamente el origen de todo este movimiento alcista. Un movimiento alcista que nos dejó equal high y que después, si resulta que el precio viene y quiere aguantar ese nivel específico ahí, vamos a quitar esto, quitar un momento el indicador este que me hace muchas rayas. El indicador es para ayudarte, tú tienes que saber reconocer específicamente dónde sí y dónde no, es simplemente una ayuda visual. Entonces si lo decidimos operar en el open, ya que es un origen básicamente,
es justamente este nivel, o realmente me quedaría en el 50% para darle un poquito de holgura en dado caso que decían barrer un poquito de liquidez de este punto, lancen una mecha por fuera y después se vaya hacia arriba. Ya después que se vaya hacia arriba hay que estar muy atentos, porque si aguanta efectivamente este punto será, como les dije, para barrer estos equal high que dejó en este nivel. Entonces perfectamente podría darse un trade hasta allá arriba. Son esos los criterios que debemos buscar, como les digo, para que la entrada que tú vayas a desarrollar tenga mayores confluencias. Lo mismo sucede en otras monedas. Vámonos a citar un ejemplo aquí. Ponte del último movimiento bajista de Bitcoin. Siempre la estructura te va a ir ayudando a tú filtrar hacia dónde vas a decidir. Si nos vamos a temporalidades menores, aquí Bitcoin estaba avisándonos de que iba a bajar. Estaba complejo porque tal cual nos había dejado equal high. Unos 15 minutos para que estaba desarrollando toda esta trendline, todo esto que es liquidez, lo que les digo, donde ustedes vean que hay gran liquidez, ahí no operen, porque miren como el precio poco a poco vino y barrió toda esta liquidez, llegó a la zona OTE justamente en el punto específico y fue que reaccionó. Yo realmente la estaba esperando un poquitico más abajo, que formaba parte de este bullish over. Resulta que no siempre nos las hace perfectas y reacciona un poquito más arriba, 19.130. Hay que estar viendo, todavía no tiene estructura alcista, todavía no nos da indicio de que efectivamente va a romper y va a empezar un movimiento ascendente. Más sin embargo, vamos al ejemplo que yo les quiero mostrar. Entonces el mercado siempre nos va a avisar de que va a morir, o de que el mercado siempre nos va a avisar de que va a cambiar. ¿Por qué? Si vemos aquí, tuvimos un primer indicio de reversión. El precio venía desarrollando máximos ascendentes, resulta y nos rompió este punto específico. Hay que estar muy atento a estas rupturas que nos hace que si las rupturas, si les trazamos el Fibonacci, se nos van a niveles de stop home, es una alarma. No es tan garantizada de que la reversión sea real. Esto es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. No siempre nos van a avisar. Y cuando nos avisan, y si se da de forma de stop home, uno queda como que muy dudoso, ¿no? Pero lo relevante fue de que nos hizo un primer choch. Después de ese choch vino a retestear justamente esta zona, nos dejó el equal high y empezó nuevamente a retroceder. Aquí de repente sí nos pudo haber avisado un poquito más, porque nuevamente está desarrollando lo mismo. Nos hizo otro nuevo choch. Si ven, el precio poco a poco empezó a subir, retrocedió y rompió este mínimo previo, mínimo más alto que había desarrollado. Desarrolló un nuevo mínimo más bajo y empezó a retroceder. Después ya efectivamente garantizó la ruptura, rompió este nivel, se fue con todo para abajo. Es eso lo que debemos tomar en cuenta. Como vamos viendo que la estructura que nos está desarrollando empezó a dar indicios a la baja, nosotros ahí debemos buscar la decisión de operar a la baja. Estructura nos va a decir direccionalidad, es lo primero que les dije en el inicio del video. De igual forma acá lo pudimos haber hecho, resulta que se nos escapó esta entrada. Nos vamos a temporalidad de 5 minutos. Miren cómo acá perfectamente lo hicieron. Aquí está la entrada, súper. Miren cómo, y era una entrada sniper, una entrada que rompió inmediatamente, está recuperando. Miren cómo él vino, buscó justamente este nivel, lanzó esa mecha directa para allá y empezó a caer. Después de que él empieza a caer y te empieza a desarrollar mínimos descendentes, como les digo, usted simplemente va disfrutando y va corriendo. A medida que va corriendo el stop loss, ponte que ahí la operativa era así. ¿Qué haría? ¿Qué fuera hecho yo? Vamos a ver. Resulta que cuando llega este tipo de order lot, que es lo que les digo siempre, traten de operar el 50%. Este nivel, y miren cómo perfectamente lo buscó. La operativa era ahí, el 50% del order lot. A veces lo pongo un poquito más abajo. Miren, el stop loss quizás yo lo fuera puesto un poquito por encima de esta mecha, para en dado caso no arriesgar. Que a la entrada con precisión. Y el target, bueno, el target resulta que debería ser los 19.200. ¿Por qué los 19.200? Porque la liquidez que tiene acumulada en todo este punto es bastante fuerte. Más sin embargo, nosotros como vamos a tener también la ayuda de Fibonacci, siempre lo debemos tener graficado. Entonces a medida que el precio va llegando a niveles importantes,
a niveles importantes que adicional a eso te confluyen con zonas. De hecho, miren como en el 61.8 el precio reaccionó con respecto a este nivel específico de acá. Vamos a ponerlo en 15 minutos. En el 61.8 teníamos este punto específico, que también resulta que era un order block. En ese punto tuvo una pequeña reacción, de hecho rompió un poquito, tuvo una pequeña reacción, pero como la fuerza bajista era tanta y tenía además toda esta liquidez que debía barrer, siguió cayendo, lanzó la última mecha en el mercado de Londres de anoche y está teniendo aquí una pequeña reacción. ¿Qué esperaría yo hoy para pensar de que el precio va a empezar a recuperar nuevamente? Entonces tendríamos que ver que en este punto, y aquí nos está avisando algo, estoy empezando a gestar liquidez alcista. ¿Por qué? Porque aquí unos 5 minutos de repente se ve mejor, está haciendo nuevamente esto. Por aquí tenemos todo esto. Entonces, lo que sería perfecto para el mercado ahorita sería que inicialmente ataque este bearish que tenemos acá. Inicialmente ataque este bearish. Tendría que darnos dos cosas a hacer, ¿no? O que rompa ese bearish y rechace con respecto a este superior, barriendo esta liquidez que se está formando acá. ¿Qué pasaría a continuación? Al hacer ese movimiento nos haría un primer chocho, un primer cambio de estructura con respecto a este nivel, o si resulta que viene hasta este siguiente punto, rechaza muy bien. Entonces, después que tenemos el primer chocho, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el mercado casi siempre a retestear. Entonces debemos estar atentos a cuáles son los niveles que el precio podría venir a retestear para nosotros buscarnos, montarnos en long. Entonces yo ahí buscaría tanto el origen, que sería este bullish de acá, o podría dejarnos en este primero. No me garantizó mucho porque está muy cercano, más sin embargo este de aquí sí. Entonces buscaría una entrada en este punto. Si vemos este tipo de order block, vamos a ponerlo más cerca, es una vela completa, ¿no? Es una vela que no tiene mechas, no tiene nada raro que me vaya a decir operarlo en el 50, operarlo en la zona de reyección. No, aquí yo buscaría una operativa en el open, viendo la característica de ese order block, el stock loss pequeñito, de hecho lo podría promediar a 0.2, no importa, como primer punto posible de reacción para empezar una recuperación en el mercado, que resulta que venga, reteste ese punto y vaya a atacar nuevamente. O por otro lado, lanzaría mi operativa por este nivel. Vamos a ver cómo es este otro order block. Dentro de este otro order block tenemos lo que es el order block oculto de tipo 1, que sería este punto específico. Entonces ahí lanzaría yo mi operativa justamente aquí. Esta pequeña diferencia, como les dije, algo vale cuando vayamos al cierre mensual. 0.3% de stock loss, si deseas lo puedes poner a 0.5 y todo va a depender lo que tu gestión de riesgo decida. Pero esta es una forma muy buena de poder tú ir en base a cómo se va desarrollando la estructura, cómo se va moviendo el mercado, tú hacer entradas en scalping con poco riesgo, con muy buen ratio riesgo-beneficio. De hecho, ven de que si el precio tan siquiera viene nuevamente a buscar este nivel, o resulta que quiere barrer esta liquidez pendiente que estaba por aquí, ya te estás llevando un trade 6 en 1. Si se viene para acá, lo mismo. O sea, son trades con excelente ratio. Entonces eso era todo lo que le quería decir. Espero que les sirva de ayuda. Recuerden que si desean pueden apoyar con un like, con un me gusta. Like y me gusta lo mismo, escúchame, suscribiéndose, dándole like, comentando y perfectamente compartiéndolo con sus compañeros. Nos vemos en una próxima.